El descubrimiento de América. Comúnmente se tiene la idea de que Cristóbal Colón descubrió América, esto cuando la corona española le otorga su propia embarcación, teniendo como propósito encontrar una nueva ruta comercial que cruzara el Atlántico. Esta expedición inicia el 3 de agosto al frente de tres naves, la Niña, la Pinta y la Santa María. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón era un marinero de origen genovés, el cual tenía la teoría sobre una posible esfericidad de la Tierra, por lo que le planteó al rey de Portugal realizar un viaje a Occidente para llegar a Oriente, esto con el propósito de conseguir nuevas rutas comerciales. Sin embargo, no le prestaron atención e incluso lo tacharon de loco y charlatán. Nuevamente presentó su proyecto, pero esta vez a los reyes de España, los cuales después de constantes rechazos y largas negociaciones le brindaron la autorización y el apoyo económico que necesitaba para emprender su viaje. La llegada de Colón a América. Siguiendo la ruta de las Canarias y arrastrado por la corriente ecuatorial del Golfo, llegó a las Antillas, así descubriendo América. El 12 de octubre de 1492 es una fecha de enorme importancia en la historia de Occidente, puesto que es el día en que Cristóbal Colón completó su viaje a través del Océano Atlántico y llegó al Nuevo Mundo, donde desembarcó en la isla de Guananí, que llamó San Salvador. Después descubrió Cuba y Santo Domingo, Hispaniola. Sin embargo, él creyó haber descubierto India, Zipango y otras islas de la costa de Asia. Por pensar que se trataba de una tierra cercana a la India, Colón llamó indios a sus habitantes, denominación que a la fecha se sigue utilizando. Los viajes de Colón. En este primer viaje, Colón no obtuvo grandes riquezas. Sin embargo, fue recibido triunfalmente en España, ya que se esperaba arribar pronto a tierras donde se pudieran obtener ganancias importantes. Esto produjo que de inmediato se planearan nuevas expediciones, las cuales dieron lugar a la explotación de las tierras americanas y al poco tiempo a las conquistas y al establecimiento de colonias. El falso descubrimiento. Decir que Cristóbal Colón descubrió América es incorrecto, ya que él no fue el primer ser humano en llegar a esta parte del mundo. Los primeros humanos en llegar fueron unos navegantes nórdicos. Esto sucedió en el siglo X e incluso se dice que se establecieron en un pequeño asentamiento, el cual no duró mucho tiempo. Este asentamiento se encontraba en una pequeña parte de lo que hoy es Canadá, para ser más exactos, en la costa de Newfoundland, América. Varios años después de su llegada, los españoles fueron percatándose de que el lugar al que habían llegado no estaba conectado a Europa o al resto de la tierra conocida, como se esperaba de la India, sino que formaba un continente distinto. En 1507, el camarógrafo Martin Walsing Muller publicó un mapa en el que se señalaba un nuevo continente, el cual llamó América, en homenaje al gran explorador Américo Vespucio. Los pueblos originarios o los pueblos americanos dominantes intentaron oponerse a la ocupación de los europeos, a pesar de encontrarse en desventaja desde el punto de vista de la tecnología bélica. Las armas y las técnicas de guerra españolas, al igual que de las otras potencias europeas, eran más avanzadas respecto a lo de los indígenas. Los europeos conocían la fundición, la pólvora y contaban con caballos y vehículos de guerra. En cambio, los americanos contaban con una tecnología lítica y carecían de animales de carga, a pesar de ser superiores en número y en conocimiento del territorio. La explotación de riquezas. Las riquezas que fueron explotadas del continente americano permitieron que toda Europa creciera. Este proceso dio lugar a la importación de nuevos productos agrícolas en Europa, tales como el tomate, el maíz, la papa, el cacao, entre otros productos que tuvieron un gran impacto en la economía y en los hábitos europeos de otros continentes. Las enfermedades. Las enfermedades que los europeos llevaron a América, para las cuales los indígenas carecían de defensas, cobraron cientos de miles de vidas y fueron un factor que debilitó las sociedades americanas, que en medio de la guerra tuvieron que enfrentarse también con el desastre epidemiológico. Algunas de estas enfermedades fueron letales, cobrando millones de vidas indígenas. Estas enfermedades fueron salmonelosis. Esta fue la más letal, causando 2 millones de muertos. Gripe, viruela, sarampión, peste, paperas y varicela. La conquista.
La conquista fue de una manera extremadamente agresiva. Esta tenía como propósito someter y evangelizar a los mexicas y posteriormente a los demás pueblos. A partir de este encuentro, los españoles comienzan a hurtar y enviar a Europa todas las riquezas que encontraban, destruir templos y centros ceremoniales, ya que no adoraban a Dios. Empezaron a llamar Nueva España al continente americano, violar a las mujeres mexicas, crear las clases sociales y privilegios en la Nueva España, imponer la religión católica y en el caso de oponer resistencia eran asesinados, traer esclavos desde África, contagiar a todos aquellos no españoles de enfermedades nunca antes vistas, creación de las castas. El filósofo e historiador mexicano Miguel León Portilla, en su texto llamado Encuentro de dos mundos, presentado en 1992, mencionó lo siguiente: los indígenas del continente que habían permanecido desconocidos para los europeos solo entran en escena cuando ocurre que son descubiertos, son conquistados, son cristianizados y son colonizados. Conclusión. Con lo anterior podemos concluir que el descubrimiento de América o encuentro de dos mundos es y ha sido uno de los acontecimientos más importantes de los últimos siglos, porque cambió el rumbo de la historia, aunque hemos estado ignorando muchas cosas importantes en este suceso, tales como que no fue un descubrimiento, sino una invasión a un continente desconocido para los europeos, que tenían pueblos con una vida ya establecida, que en cuanto llega Colón, creyendo arribar a tierras indias, comenzando a realizar varias exploraciones hasta que partió nuevamente a España, para después volver mucho más preparado y explorar a fondo, denominar y poblar las nuevas tierras, y esto es lo que hoy conocemos como la colonización de América. Con la colonización nos damos cuenta que América fue saqueada brutalmente. Esto tras la batalla entre españoles e indígenas, y gracias a esto también podemos darnos cuenta que a través de este suceso la vida de los europeos e indígenas cambió gracias al conocimiento de ambas culturas que fueron mezclándose creando así una más compleja y que gracias a esto actualmente algunos americanos tienen rasgos europeos, lo que nosotros llamamos mestizaje.